Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Saray Terán Hernández, estudiante de Psicología de la UNAT y actualmente curso quinto semestre. En el día de hoy vamos a realizar una entrevista para tener como objetivos la fase de niña. También nos acompañará la señora Sandra Carvajal en colaboración de esta entrevista. El tema será estrés laboral desde el enfoque cognitivo. Bienvenida Sandra, señora Sandra. Muy buenas tardes, Jennifer. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias primeramente que todo por acompañarnos hoy. Te cuento que esto será una entrevista con objetivo académico. Para el día de hoy necesitaré tus datos, entonces para ver, regálame tu nombre, por favor. Sandra Rocío Carvajal, ¿Qué edad tienes, Sandra? 44 años, Estado civil, señora Sandra. casada. ¿En qué empresa labora? El nombre, por favor. Colegio Lope de Vega. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la empresa? Docente de literatura y lingüística. Ok, Sandra. Como te mencionaba, el objetivo de este trabajo es reconocer información sobre la problemática del estrés laboral presentado en una persona que actualmente la sufre en el caso tuyo. El propósito es brindar ayuda pertinente en cuanto a la evaluación, diagnóstico y solución de la psicopatología y pues sobre todo recalcar las fases de la entrevista. Entonces iniciaré preguntándote cómo te sientes para esta entrevista. Muy bien, muy tranquila, muy cómoda. ¿Sí? Ok. ¿Tienes algo que manifestar antes de iniciar con las preguntas como tal? No, los objetivos están claros. Ok. ¿Le parece chévere que la haya tenido en cuenta para esta actividad? Sí, me parece chévere, me parece interesante, ya que el estrés laboral es un caso que se viene presentando cada vez más a menudo debido a diferentes factores, no solo laborales, sino en los desplazamientos hacia nuestros trabajos. Ok, Sandra, muchas gracias. Entonces, siguiendo el orden, entraré con más profundidad a hacerte estas preguntas. ¿Qué le hace pensar que sufre de estrés laboral? Diferentes situaciones. La primera, pues el cambio de ánimo constantemente, el carácter y a veces también cansancio físico. Ok, Sandra. ¿Qué situación recuerda usted en su trabajo que le genere estrés? Bueno, pues la verdad, por ser docente, se presentan muchas situaciones, ¿no? Con los estudiantes debido a las situaciones de pronto familiares que ellos presentan diferentes comportamientos al llegar al colegio y desahogan muchísimas cosas. Dependiendo el núcleo familiar, las situaciones que tengan en su familia, vienen y desahogan esas cosas en sus comportamientos, en el bajo rendimiento académico. Entonces esas cosas le generan estrés al docente, debido a que uno no conoce su situación familiar y no conoce el porqué el bajo rendimiento, el porqué los comportamientos inadecuados de cada uno de estos estudiantes. Ok, señora Sandra, muy bien. La sexta pregunta consiste en ¿qué pensamientos tiene usted cuando está estresada? Debido a que pensamientos que se le generan a uno, que tiene mucho cansancio, que debería ser más corta la jornada laboral, que debería uno trabajar más cerca de donde vive porque se le suma a todo el cansancio laboral, se le ahonda a uno lo del sistema del transporte, que también la inseguridad de la ciudad, entonces se le va sumando a ese estrés laboral, los desplazamientos. Ok, señora Sandra. ¿Qué cambios conductuales, físicos y emocionales ha observado usted que ha tenido debido al estrés? Bueno, como te decía antes, debido al estrés en la conducta, el cambio de carácter. Físicos, siente uno cansancio, dolor en las articulaciones, en el cuello. Entonces hay muchos cambios a nivel físico, a nivel mental, a nivel de conductas. Ok, señora Sandra.
¿Sabe usted que el estrés laboral ocasiona bajo rendimiento y productividad en sus tareas asignadas? Sí, claro. Uno inicia bien la semana el día lunes y debido a este estrés el ritmo de trabajo va disminuyendo. Que el día jueves y viernes ya la productividad baja y la atención hacia su trabajo y la eficiencia va disminuyendo el transcurso de la semana. Ok, señora Sandra. La novena pregunta consiste: ¿emplea usted métodos que le permitan desviar su atención ante eventos estresantes como tomar un descanso, saber escuchar a los demás, tomar un poco de aire, entre otros métodos que se pueden emplear? Generalmente tomar un descanso. Generalmente cuando llego de la jornada después de mi trabajo, procuro dormir y procuro de pronto en la noche realizar otra actividad como leer, como ver televisión o de pronto salir a hacer alguna actividad extra. Ok. La décima dice: ¿cómo observa usted el ambiente que se maneja en su lugar de trabajo? Bueno, son muchísimas cosas que se ven ahí, se evidencian, porque no solamente en el ambiente laboral influyen los estudiantes, también son los jefes y también son los compañeros de trabajo. Entonces se le suman a uno todas esas cosas. Hay veces el ambiente laboral o el compartir con los compañeros no es tan fácil porque cada uno también viene con su propio estrés, con sus propias situaciones y muchas veces están dados los compañeros a compartir ideas o muchas veces están también con el mismo estrés de sus casas, de sus familias y a veces se suma el ambiente laboral es muy tenso con los compañeros y se suma el estrés de los estudiantes, de sus comportamientos, del bajo rendimiento académico, como te decía antes, ¿sí? Ahora otra cosa, los requerimientos de los jefes. Muchas veces falta una planificación en las actividades del colegio y le ponen a uno tareas o le asignan de un día para otro una tarea que uno tiene que presentar al día siguiente, eso también le genera estrés. Si no se planean con anticipación, entonces eso genera estrés muchas veces. Ok, señora Sandra. Entonces en la 11 dice: ¿se puede usted concentrar en las tareas asignadas por su jefe? Sí, pues aunque es un poco difícil, como te decía, si las tareas no están planificadas con anterioridad, es más difícil la concentración, la planeación. No es lo mismo realizar un trabajo que le coloquen a uno de un día para otro a que sea con el tiempo pertinente. ¿Sí? Con el tiempo pertinente. Cuando el tiempo está con anticipación, pues uno no se estresa con facilidad, sino que lo logra hacer paso a paso y planifica sus días para cumplir con las fechas establecidas. Pero cuando los trabajos no se los asignan de una manera ordenada ni planificada con el tiempo adecuado, entonces se harían de un momento para otro y eso generaría un estrés aún mayor. Ok, Sam. Entonces, para finalizar un poco esta entrevista, yo quisiera saber cómo te has sentido durante esta entrevista. Muy bien, me he sentido muy bien, muy cómoda, las preguntas han sido muy claras, me parecen muy pertinentes para el caso de un diagnóstico, de una socialización debido a las causas del estrés, de todo aquello que le genera a uno estrés laboral. Sí. Lo que te decía, el estrés laboral es como el síndrome de la época del tiempo que se viene presentando en muchos contextos, no solamente nosotros de docentes, aunque sí es mayor porque lo que te decía, interfieren muchas cosas, interfieren los estudiantes, interfieren los jefes, interfieren la situación propia de uno como persona porque uno también tiene un rol familiar, entonces interfieren muchísimas cosas para que ese estrés suba. Ok, señora Sandra, y pues la última pregunta dice, ¿usted tiene alguna duda sobre el tema tratado durante la entrevista? No tengo ninguna duda, pero sí me gustaría obtener más información acerca de cómo se maneja ese estrés. Primero porque le trae a uno consecuencias secundarias en su salud física y mental, en su relación con su familia y con las demás personas que lo rodean, porque no es tan fácil separar ese estrés laboral con el familiar,
¿cierto? Ok. Entonces sí quisiera uno decir cómo se manejaría ese estrés para que lo debiéramos tener alguna solución. Ok, señora Sandra, entonces gracias por estar aquí. Para mí es un placer estar atenta a sus inconvenientes. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Jennifer. Que estés muy bien.